Capcom lo ha vuelto a hacer, pero esta vez han cruzado una línea que muchos creían prohibida. Por años nos dijeron que era imposible, que el código estaba muerto y que debíamos conformarnos con lo que ya teníamos. Pero el silencio se rompió de la forma más violenta posible. Hoy la industria del gaming ha cambiado para siempre con el regreso de un heredero que fue desterrado y una revolución en el ring que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Si creías que ya lo habías visto todo este año, prepárate porque lo que voy a revelarte hoy es la razón por la que Capcom es ahora mismo la reina absoluta del mercado. Hola, bienvenidos a Right Speed, tu canal del gaming retro y remakes. Vamos a diseccionar por qué lo que acaba de pasar no es solo una noticia, sino un terremoto que cambiará tus planes de juego por los próximos años. Vamos de lleno con lo que está haciendo vibrar los sticks y los corazones de los jugadores. Iniciemos con un cambio de guardia en Street Fighter VI. Capcom ha decidido que el año 4 de Street Fighter VI no sea un simple trámite, sino un punto de inflexión. Olviden las actualizaciones rutinarias, lo que tenemos aquí es una alineación que rompe los esquemas y apuesta por una evolución narrativa que la franquicia pedía a gritos. La llegada de Jasmine y Arjun no es solo un relleno en la pantalla de selección. Estos dos rostros frescos traen consigo estilos de combate que prometen sacudir los cimientos del meta actual, obligándonos a reaprender lo que creíamos saber sobre el control del espacio y el ritmo del combate. Pero donde Capcom realmente demuestra que conoce a su comunidad es con la inclusión de Bosch, para quienes invertimos horas recorriendo cada rincón del modo World Tour. Bosch no fue un simple NPC, fue nuestro rival, nuestro espejo y el motor de nuestra propia progresión. Verlo finalmente integrarse al roster principal es un movimiento brillante, es validar nuestra propia historia dentro del juego, elevando un personaje que nació de nuestra experiencia personal al Olimpo de los luchadores legendarios. Sin embargo, el verdadero terremoto mediático llega con una alianza que nadie vio venir. La llegada de Tifa Lockhart sella el equilibrio perfecto entre técnica, velocidad y potencia. Esta colaboración histórica con Square Enix y el universo de Final Fantasy VII es un golpe maestro de marketing y fanservice. No solo atraerá a una legión de nuevos jugadores amantes de los RPGs, sino que consolida a Street Fighter VI como el nexo definitivo de la cultura pop japonesa. Entre la ya confirmada alianza con SNK y ahora este cruce con el universo de Final Fantasy, el ecosistema de Street Fighter está tomando una forma épica. Capcom no solo nos está vendiendo personajes, nos está diciendo que su universo ya no tiene fronteras, respetando el legado, pero abriendo las puertas a una era de colaboraciones que antes solo podíamos imaginar en nuestros sueños más absurdos. Ahora vamos al verdadero bombazo, el regreso del heredero prohibido. Pero si hablamos de deudas históricas, tenemos que hablar de la Antártida, de la isla Rockford y de la familia Ashford. Tras años de teorías y súplicas, Resident Evil Verónica es oficial. Y para entender por qué esto es tan importante, hay que mirar más allá de los gráficos. Y sí, discúlpenme por llegar unos minutos tarde a la fiesta,
pero es que después de ver cómo Capcom ha movido sus fichas en los últimos eventos globales, la magnitud de este regreso anunciado en el Summer Game Fest 2026 requiere que analicemos varias capas, porque esto es mucho más que un simple lavado de cara gráfico. Desde el punto de vista del lore, Code Veronica es en esencia el verdadero Resident Evil 3. Es el juego que realmente conecta la caída de Raccoon City con el destino final de Umbrella. Ahora, ¿por qué este remake aporta tanto valor? Primero, por la redención de Claire Redfield, quien aquí pasa de ser una superviviente a una heroína decidida. Segundo, porque profundizan el origen del virus y en la locura de los Ashford, una trama mucho más gótica y oscura que la de las entregas anteriores. Pero lo más crucial es el regreso de Albert Wesker. Este remake es la oportunidad perfecta para que Capcom nos muestre su transformación de humano a esa amenaza sobrehumana que definirá el futuro de la saga. Un remake de Code Veronica no solo arregla mecánicas anticuadas, sino que reconstruye el pilar narrativo que sostiene toda la mitología de Resident Evil, dándole la cohesión que el lore moderno necesita. La era dorada de Capcom. Estamos presenciando a una Capcom que parece estar en estado de gracia. No solo están lanzando juegos, están curando su legado. Al confirmar el remake de Verónica, están escuchando esa parte de la audiencia que valora la narrativa densa y el horror clásico por encima de la acción desenfrenada. Y al mantener Street Fighter VI tan fresco, demuestran que saben cómo evolucionar sin perder la esencia. Es una época donde el respeto por el pasado y la ambición por el futuro convergen, dándonos a los creadores y jugadores motivos de sobra para estar emocionados. En conclusión, al final del día, anuncios como estos nos demuestran que nuestras historias favoritas nunca mueren. Simplemente esperan el momento adecuado para renacer con una fuerza que no vimos venir. Ya sea que estés perfeccionando un combo con Bosch o que sientas ese escalofrío familiar al prepararte para los horrores de la mansión Ashford. El mensaje de Capcom es claro: el gaming de calidad, ese que respeta su pasado mientras abraza el futuro, está más vivo que nunca. Pero ahora, por supuesto, la conversación sigue contigo. ¿Crees que este remake de Verónica logrará capturar esa atmósfera gótica y opresiva que lo hacía único, o prefieres que lo adapten al ritmo de la acción de los últimos títulos? Además, ¿crees que también este superará a Resident Evil 4 como remake? Y sobre Street Fighter, entre el regreso de Bosch y la llegada de Tifa, ¿cuál crees que romperá por completo el panorama competitivo? Los leo aquí abajo. Saben que me encanta debatir estos temas con la comunidad de Rightspeed. Y si te quedaste con las ganas de entender cómo este anuncio oficial encaja con todo lo que Capcom ha estado moviendo en las sombras, tienes que ver este vídeo que te dejaré aquí arriba en la descripción y en pantallas finales. Ahí analizamos por qué decidieron cambiar el canon y la verdad oculta tras el desarrollo de este Code Verónica Remake. Simplemente demostramos que cada teoría de Resident Evil poco a poco ha ido tomando forma. No te lo pierdas. Nos vemos en la próxima partida aquí en Rightspeed. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Rightspeed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mex. Hasta luego.